Muy buenas tardes a todos. Antes de arrancar, agradecerles por acompañarnos de vuelta en esta capacitación que estamos realizando. Vamos a tocar un tema bastante importante, afiliación de beneficiarios del grupo familiar, todas las documentaciones que necesitan para hacer estas afiliaciones, el lugar donde se realizan. Vamos a ir tocando punto a punto quiénes pueden ser beneficiarios del asegurado titular. Todos esos puntos vamos a ir desarrollando en esta charla el día de hoy. También recalcarle que cualquier duda o consulta que tengan pueden realizarlas a través del chat que van a estar respondiendo los técnicos de la unidad. Bueno, me presento, soy Estela Alfonso y formo parte, así como les dije, de la unidad de promoción y difusión del Seguro Social, que depende de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Antes de arrancar con nuestro tema, siempre es importante recalcar estas palabras claves, ya que estamos sumergidos bajo lo que es la seguridad social y el seguro social propiamente dicho. Seguridad social es un sistema de protección social que pretende amparar a todos los habitantes de una nación sin exclusiones ni limitaciones. Sería en general a todos los habitantes de un país, el gobierno o la república tiene que estar preparado para brindar esa seguridad social a todos los individuos de un país. El seguro social es un conjunto de beneficios y prestaciones establecidas a favor de los trabajadores afiliados a una caja y que eventualmente, como en el caso de IPS, se extienden a los familiares del trabajador, que es lo que vamos a ir tocando en esta tarde. Que al estar afiliado a una caja, en este caso la caja del IPS, el asegurado titular transfiere esos beneficios a sus beneficiarios. Y esta es una pregunta muy frecuente, si es obligatoria la inscripción patronal en el IPS. Y la respuesta es sí, que es obligatoria. Vamos a hablar un poquito de esa ley que rige esta obligatoriedad. La inscripción patronal en el Instituto de Previsión Social es obligatoria. Un empleador que no inscribe está privando a sus trabajadores y a sus familias de un seguro médico y de la posibilidad de una jubilación. Lo importante, o sea, recalca acá la importancia de estar inscritos en el IPS, ya que así como comentamos, el asegurado titular transfiere los beneficios a sus beneficiarios y también ese asegurado titular puede gozar de la tan ansiada jubilación, aparte de otros beneficios como la cobertura y las consultas, los medicamentos, que también abarca contar con una cobertura de seguro social, o sea, con la cobertura del seguro social del IPS, que vamos a ir desarrollando en esta tarde. Para ir adentrándonos en el tema, los beneficiarios del asegurado titular pueden ser los padres a partir de 60 años de edad, la esposa, el esposo, la concubina o el concubino también pueden ser beneficiarios del asegurado o de la asegurada titular. Los hijos menores de 18 años de edad, acá, por ejemplo, en el tema de los hijos no importa la cantidad, o sea, si tenés 5 hijos, los 5 hijos menores de edad pueden estar inscritos bajo tu seguro. También pueden estar inscritos los hijos mayores a partir de 18 años de edad con discapacidad para el trabajo. Esta discapacidad se tuvo que haber detectado en la minoría de edad, o sea,
no posterior a los 18 años, sino antes de los 18 años se tuvo que haber detectado esta discapacidad. Bueno, vamos a arrancar con los requisitos que necesitamos para inscribir a nuestros hijos menores de edad, que se dividen en 3 grupos, ya que contamos con nacionales, extranjeros y los refugiados que también pueden estar incluidos dentro del sistema de seguro social del IPS. Para los nacionales, las documentaciones serían cédula de identidad del asegurado titular o fotocopia autenticada, cédula de identidad del hijo menor de edad o fotocopia autenticada, certificado de nacimiento del hijo menor, original o una copia autenticada. Este es un dato muy importante también. En el caso de que el hijo no posea cédula de identidad, se le inscribirá en forma provisoria por la cédula del padre o de la madre, por el término de 6 meses. Pasando ese periodo de 6 meses, deberá presentar la cédula de identidad, o si no, se le tendrá que inactivar el seguro. O sea que pasando por 6 meses tiene un periodo donde aceptan, donde el menor va a poder realizar las consultas y demás. Pasando ese periodo, ella deberá presentar la cédula de identidad del menor. Para extranjeros serían estas las documentaciones: carnet de migraciones del titular y del hijo menor de edad o fotocopia autenticada, documento de identidad del país de origen del titular y del hijo menor de edad o fotocopia autenticada, certificado de nacimiento formalizado con una de estas opciones, legalizado o visado por el consulado paraguayo del país de procedencia, legalizado o visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, apostillado por el país de origen. El apostillado sería el certificado a presentar, debe ser fotocopia autenticada. Para refugiados serían estas las documentaciones: constancia de solicitud de refugio expedida por la Comisión Nacional de Refugiados, la CONARE, tiene que ser original. Documento de identidad del país de origen del titular y del beneficiario, en caso de no contar, podrían ser copias. Para el caso de extranjeros y refugiados, tienen un lapso de 2 años. Pasando ese periodo ya deberán presentar la cédula de identidad paraguaya. Pasamos a la inscripción de beneficiarios hijo mayor de edad con discapacidad para el trabajo. También se dividen en los mismos grupos: nacionales, extranjeros y refugiados. Para los nacionales serían las siguientes documentaciones: cédula de identidad del asegurado titular o fotocopia autenticada, cédula de identidad del hijo mayor de edad o fotocopia autenticada, certificado de nacimiento del hijo mayor de edad o fotocopia autenticada, copia de la resolución emitida por el Instituto de Previsión Social para la continuidad en el Seguro Social, constancia emitida por la Dirección de Riesgo Laboral para la continuidad en el Seguro Social. Extranjeros serían las siguientes documentaciones: carnet de migraciones del titular y del hijo mayor de edad o fotocopia autenticada, documento de identidad del país de origen del titular y del hijo mayor de edad o fotocopia autenticada, certificado de nacimiento del hijo mayor formalizado con las siguientes opciones: legalizado o visado por el consulado paraguayo del país de procedencia, legalizado o visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, apostillado por el país de origen. El certificado presentado debe ser una fotocopia autenticada. En el caso de nacionales y extranjeros, la resolución del IPS, se necesita también la resolución del IPS en la cual se reconoce la discapacidad del hijo.
certificado en el que conste que la discapacidad se produjo durante la minoría de edad, como ya les había comentado, expedido por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la CENADIS. Ellos son los que piden este certificado donde certifican que esta enfermedad o esta discapacidad fue durante la minoría de edad. Refugiados, tenemos las siguientes documentaciones. Constancia de solicitud de refugio expedida por la Comisión Nacional de Refugiados, la CONARE. Documento de identidad del país de origen del titular y del beneficiario, y en caso de no contar con el mismo, con copias. También, como hablamos en el caso anterior, para los extranjeros y refugiados, tienen un lapso de 2 años para presentar la cédula de identidad paraguaya. Pasamos a lo que sería la inscripción de beneficiarios, en este caso cónyuges. También dividimos en 3 grupos: nacionales, extranjeros y refugiados. Para los nacionales necesitarían para inscribir las siguientes documentaciones: cédula de identidad del asegurado titular y del cónyuge o fotocopia autenticada, certificado de matrimonio original o copia autenticada. Para los extranjeros se necesitaría carnet de migraciones del titular y de su cónyuge o fotocopia autenticada, documento de identidad del país de origen del titular y de su cónyuge o copia autenticada, certificado de matrimonio del país de celebración del matrimonio, puede ser legalizado o visado por el consulado paraguayo del país de procedencia o copia autenticada, legalizado o visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay o copia autenticada, apostillado por el país de origen o copia autenticada. Para refugiados, siempre es la constancia de solicitud de refugio expedida por la Comisión Nacional de Refugiados, documento de identidad del país de origen del titular y del beneficiario, en caso de no contar con las mismas, las copias. Siempre teniendo en cuenta ese lapso de 2 años para extranjeros y refugiados para la presentación de la cédula de identidad paraguaya. Tenemos unas condiciones cuando se trata de cónyuges. Y serían estas: o sea, el titular deberá firmar la declaración jurada donde consta la condición de desempleo y dependencia económica del cónyuge beneficiario. O sea que esta cónyuge debe depender económicamente del titular. En caso de que el beneficiario se encuentre inscrito en el registro único del contribuyente, o sea que si el beneficiario posee RUT, el mismo deberá estar en estado cancelado si es que quiere inscribirse como beneficiaria o beneficiario, ¿verdad? O sea que lo que figuran con RUT, este mismo debe estar en estado cancelado. Es la única forma en la que ellos, donde van a poder inscribirse como beneficiarios del asegurado titular o de la asegurada titular. El beneficiario no debe percibir ningún tipo de ingreso, o sea que, como ya hablamos, debe depender económicamente del asegurado titular. No debe ser representante legal ante el IPS. No debe ser jubilado o jubilada de otras cajas. No debe estar inscrito como empleador. No debe estar en la categoría de contribuyente. O sea que, como hablamos, no debe tener RUT, o si tiene, debe estar en estado cancelado. Para la inscripción de las concubinas o de los concubinos, necesitamos las siguientes documentaciones. Nacionales sería cédula de identidad del asegurado titular y del concubino o la concubina o fotocopia autenticada. Información sumaria de testigos en el caso de los concubinos o concubinas, expedida por el juzgado de primera instancia o por el juzgado de paz de la zona o de la localidad, donde se deje constancia de que el asegurado titular haya vivido con su concubina o su concubino durante 2 años o más en forma pública, estable y singular. O sea que el juzgado de paz va a emitir esa documentación
donde avala de que ellos hayan vivido por un lapso mínimo de 2 años. Para extranjeros, sería el carnet de migraciones del titular y de su concubina o concubino o fotocopia autenticada. Documento de identidad del país de origen del titular y su concubina o concubino o fotocopia autenticada. Información sumaria de testigos también se pide acá para lo que sería extranjeros, expedida por el juzgado de primera instancia o por el juzgado de paz de su localidad, donde deje constancia que el asegurado titular, como ya habíamos visto, haya vivido con su concubina o su concubino durante 2 años, en forma pública, estable y singular. Para los refugiados, tenemos también la constancia de solicitud de refugio expedida por la Comisión Nacional de Refugiados, documento de identidad del país de origen del titular o del beneficiario, en este caso la concubina o el concubino, o copia de los mismos. Siempre también tener en cuenta que para los extranjeros y refugiados tienen un lapso de 2 años para la presentación del documento paraguayo. En el caso de concubina o concubino también tienen algunas condiciones, como habíamos visto en lo que sería cónyuges. Las condiciones para concubina o concubino también, el titular debe firmar la declaración jurada donde conste la condición de desempleo y dependencia de la concubina o el concubino. O sea que también debe depender económicamente del asegurado o de la asegurada titular. También en el caso de que el beneficiario, en este caso la concubina o el concubino, se encuentren inscritos en el registro único de contribuyente, el RUT debe estar en estado cancelado. En el caso de la concubina también tiene esta condición. En la cédula de identidad del titular y del beneficiario debe estar, su estado civil debe ser soltero, viudo o divorciado. En ambos casos, o sea, del titular o del concubino, deben estar en estado civil soltero, viudo o divorciado. El beneficiario, en este caso la concubina o el concubino, no debe percibir ningún tipo de ingreso, no debe estar inscrito como empleador, no debe ser representante legal ante el IPS, no debe estar en la categoría de contribuyente y no debe ser jubilado en otras cajas. Vamos a pasar a inscripción beneficiarios ascendientes. Padre o madre. Que también dividimos en 3 grupos. Para los nacionales necesitaremos las siguientes documentaciones: la cédula de identidad del asegurado titular y del ascendiente, que puede ser padre o madre o fotocopia autenticada. Puede ser padre o madre, le pueden inscribir a los dos, sin ningún problema, teniendo en cuenta todas estas condiciones que vamos a ir mencionando. Certificado de vida y residencia del asegurado y del ascendiente. Este documento debe ser original. Certificado de nacimiento del asegurado titular o fotocopia autenticada. Para los extranjeros, carnet de migraciones del titular y de sus ascendientes, padre o madre o fotocopia autenticada. Documento de identidad del país de origen del titular y su ascendiente, ya sea padre o madre o ambos, o copia autenticada. Certificado de vida y residencia del asegurado y del ascendiente. Certificado de nacimiento del asegurado titular, original o copia autenticada. Para los refugiados, serían estas documentaciones: constancia de solicitud de refugio expedida por la Comisión Nacional de Refugiados, la CONARE, documento de identidad del país de origen del titular y del beneficiario. En caso de no contar con los mismos, se pueden aceptar las copias. Teniendo en cuenta siempre que para los extranjeros y refugiados tienen un lapso de 2 años para la presentación de la cédula de identidad paraguaya. Tenemos unas condiciones también para lo que serían ascendientes, padre o madre.
Los ascendientes, padre o madre del beneficiario, debe contar con 60 años de edad. Deben tener 60 años de edad cumplidos para que ellos puedan ser inscritos como beneficiarios del asegurado titular. Debe residir y depender económicamente del titular, o sea que se tiene que demostrar que dependen del titular. El beneficiario no debe percibir ingresos superiores. En este caso, es un caso contrario a lo que serían los cónyuges. Los beneficiarios padre o madre pueden percibir un ingreso, como vamos a ir viendo, pero no deben ser mayores a 2 salarios mínimos. Si supera esos 2 salarios mínimos, ya van a tener que ingresar a otro régimen contributivo que vamos a estar hablando también más adelante. Bueno, como les dije, percibir ingresos superiores a 2 salarios mínimos, o sea que no debe percibir ingresos a 2 salarios mínimos, no debe estar inscrito como empleador, no debe ser representante legal ante el IPS y no debe estar en la actividad laboral. Como les mencioné, cualquier duda o consulta que tengan con relación a este tema, pueden inscribirnos en el chat. También esta charla se está grabando vía Facebook. También ahí pueden realizar sus consultas o sus sugerencias a través del chat que vamos a estar respondiendo. O cualquier cosa vamos a estar derivando al área que corresponde para que para poder solucionar esos inconvenientes o esas dudas. Bueno, y cuando los padres queremos inscribir a nuestros padres y estos tienen un ingreso que superan esos 2 salarios mínimos, tenemos estos tipos de ascendientes que van a estar en una modalidad de ascendiente, o sea que van a tener que pagar un porcentaje para que sus padres puedan contar con este seguro médico, con esta cobertura médica. Tenemos lo que sería ascendiente contributivo. Serían los padres que están en una actividad laboral y que están inscritos en el fisco como contribuyentes en razón de ejercer una actividad lucrativa. El pago mínimo será equivalente a una suma no inferior del 10,5% de los 2 salarios mínimos legales para actividades diversas en área capital para cada ascendiente. O sea que si tu papá y tu mamá quieren inscribirse y ambos cuentan con una actividad lucrativa que supera los 2 salarios mínimos, se van a acoger a este régimen contributivo. O sea que al ascendiente contributivo van a tener que abonar un 10,5% del salario que perciben tu papá o tu mamá, en este caso. También podemos inscribir a los ascendientes beneficiarios de pensiones y o jubilaciones otorgadas por otras cajas nacionales. O sea, así que si tu papá o tu mamá está jubilado por otras cajas nacionales o extranjeras, también le vas a poder inscribir. O sea que ellos también van a poder contar con esta cobertura médica siendo tu beneficiario, pero van a tener que pagar un monto equivalente al 10,5% del haber jubilatorio que tu padre o tu madre percibe en este momento. O sea que de ese haber jubilatorio que él percibe de otras cajas, se abona un 10,5% para que ellos puedan contar con esta cobertura médica. También tenemos los ascendientes de jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social. Sería un ejemplo, yo le estoy inscribiendo en este momento a mi padre y a mi madre, pero yo paso a lo que sería el régimen, o sea, paso a ser jubilada. Automáticamente mi papá y mi mamá pierden ese seguro. Si yo quiero volver a escribirle a ellos, siendo yo jubilada, tengo que abonar un 10,5% sobre mi haber jubilatorio, sobre lo que a mí se me está descontando en ese momento, o sea, sobre lo que yo percibo, perdón, en ese momento, se me descuenta un 10,5%. Entonces yo voy a poder volver a escribirle a ellos como mi beneficiario, o sea que ellos van a poder seguir contando con esa cobertura médica siendo yo jubilada. Estos serían los 3 tipos de ascendientes.
como les dije, que pueden tener una cobertura médica contando con un ingreso. Para mostrarles un poquitito dónde pueden obtener esta información, en el portal del IPS, www.ips.gov.pi, van a lo que sería enlaces en la opción asegurados. Ya estando en la opción asegurados, para obtener la información deberían posicionarse en el cuarto ítem, donde indica requisitos para inscripción y desinscripción de beneficiarios locales y locales habilitados, y ahí van a encontrar toda esta información que estamos tratando en este momento. Además, comentarles que todas nuestras capacitaciones quedan grabadas y van subiendo a nuestras redes, en el Facebook y en nuestro canal de YouTube también. Entonces, cualquier información pueden obtener a través del portal o siguiéndonos en nuestras redes. Bueno, lo más importante para ir mencionando, sobre todo lo que sería inscripción beneficiarios. Para la afiliación de los beneficiarios se requiere únicamente de la presencia del asegurado titular. O sea que yo, siendo la titular del seguro, yo misma puedo ir a escribir. O sea que yo, con mi presencia, es suficiente para que yo pueda realizar las inscripciones. Ya que ya que el asegurado titular tiene que firmar una declaración jurada, entonces es importantísimo que el titular se acerque personalmente a inscribir a sus beneficiarios. También indicarle que los trámites realizados dentro del Instituto de Previsión Social no tienen ningún costo. Ninguna de estas inscripciones, nada tiene ningún costo. También, como comentamos, los menores sin cédula de identidad serán inscritos de forma provisoria por la cédula del padre o de la madre. Y esto tendrá un periodo de carencia de 6 meses. Cumplido este plazo, se procederá a la inactivación en el sistema informático hasta la presentación del documento requerido para la activación correspondiente. O sea que si es que no presentan esa documentación, esa cédula de identidad del menor, se inactivará, y van a tener que presentar esa cédula para que vuelvan a estar inscritos como beneficiarios. En el caso de adopción, el titular del seguro deberá contar con la curatela o tutoría legal del menor a ser inscrito. Ese es el documento que se necesita para la inscripción en el caso de que tengan hijos, en el caso de adopción. Y en este momento, todas las inscripciones ya se realizan de forma presencial, ya que se requiere de la presencia del titular, como habíamos hablado, para la firma de la declaración jurada. Otro tema de importancia, el ascendiente no debe ser cotizante de otras cajas del sistema previsional paraguayo en caso de que el ascendiente cuente con RUT o en estado distinto al cancelado, debe demostrar que su ingreso promedio mensual de los últimos 6 meses es inferior a 2 salarios mínimos, como hablamos, ¿verdad? El ascendiente pensionado jubilado por otras cajas del sistema previsional paraguayo por una entidad de seguridad social de otro país debe demostrar que su ingreso promedio mensual de los últimos 6 meses también debe ser inferior a 2 salarios mínimos, o si supera ya va a entrar al régimen que habíamos comentado, ¿sí? Y deberá abonar un porcentaje de 10,5% si supera los 2 salarios mínimos, siempre y cuando supere los 2 salarios mínimos. En todos los casos que se traten de extranjeros que no cuenten con cédula de identidad civil, se podrá registrar al grupo familiar del titular con la presentación del carnet de migraciones, que ya hablamos también, emitido por el Ministerio del Interior, acompañado del documento de identidad del país de origen
teniendo un plazo de 2 años para la presentación de la cédula de identidad paraguaya. Un dato bastante importante es la población de asegurados del IPS a abril 2022. Contamos con 1.495.350 asegurados activos, que es un promedio, un porcentaje del 19,8% de la población total del país, que se dividen en tipos de asegurados de titulares y beneficiarios. Los titulares ya alcanzan a 874.453 y los beneficiarios 620.897. Los tipos de regímenes también están, la mayor parte de la torta se lleva al régimen general, con 677.768, régimen especial con 182.928 y el régimen no contributivo con 13.757. Esta sería la población de asegurados del IPS. Estos datos provienen, o sea, son a abril 2022. Bueno, y acá tenemos, vamos a estar hablando de los lugares donde pueden realizar la inscripción. Lo que sería la casa central, por decir, el departamento de servicios, que tienen una atención presencial de lunes a viernes de 7:15 a 14:15 horas. La dirección sería Nuestra Señora de la Asunción, número 853, entre Humaitá y Piribebuy, Asunción, Paraguay. Si tienen algunas consultas, pueden realizar, o sea, de forma virtual, solamente para consulta, porque como les comenté, todas las inscripciones ya se realizan de forma presencial. Para las consultas, tienen lo que sería el email del Departamento de Servicios, que es servicios-aop@ips.gov.pi. Y también tienen una mensajería de WhatsApp que se encuentra en la pantalla, o sea que pueden realizar estas consultas para consultas a través de estos medios. Y también del Departamento de Servicios cuentan con lo que serían sucursales, que están en distintos lugares que vamos a ir mencionando también, donde pueden realizar estas inscripciones. Que sería el Hospital de Ingavi, que tiene una atención de lunes a viernes de 6 a 18 horas. La Clínica Periférica Campo Vía de Capiatá, que tiene una atención de lunes a viernes de 6 a 18 horas. La Clínica Periférica Nanagua, que tiene una atención de lunes a viernes de 6 a 12 horas. Después tenemos el Hospital de Luque, que también tiene una atención de lunes a viernes de 6 a 18 horas. El Hospital Central, a tener en cuenta este horario que tiene de lunes a viernes de 6 a 19 horas. También el Departamento de Servicio atiende en los horarios de los sábados, domingos y feriados de 6 a 18 horas, donde pueden realizar la inscripción. Y en la Clínica Periférica 12 de junio, donde la atención es de lunes a viernes de 6 a 12 horas. Como les dije, en todos estos lugares pueden realizar las inscripciones de sus beneficiarios, de todos los grupos de los cuales ya hablamos, y también tener en cuenta de que todas las inscripciones son de forma presencial y que ninguna inscripción tiene ningún costo. Todos son gratuitos. Tenemos más contactos del área de servicios. Tienen, así como ya hablamos, tienen el email, tienen una mensajería del WhatsApp y tienen también un lugar donde pueden realizar llamadas, que es el 021-219-7000, y ahí detallan los internos, donde también ellos pueden atender las diversas consultas que tengan a través de, que tengan con relación a este tema.
También tenemos una cobertura para áreas del interior. Para cualquier consulta que tengan, también ellos tienen un email que sería aop-medio-interior@ips.gov.pi. Tienen una mensajería de WhatsApp y también tienen llamadas, o sea, tienen un número destinado para llamadas que es el 021-442-864 o el 021-219-7000 y ahí tienen los internos. Ellos también realizan consulta para todo lo que sería áreas del interior, ya que contamos con diversas agencias en el interior que también realizan inscripciones. Y de forma presencial ellos están en el Nuestra Señora de la Asunción, número 195, esquina Aedo, en el primer piso. También invitarles a que puedan seguir nuestras charlas siempre a través de nuestras redes, en el Facebook y en YouTube, como Dirección de Aporte Obrero Patronal -IPS. Vamos a estar siempre comentando todo lo que sería la seguridad social y el seguro social, así que cualquier duda o sugerencia que tengan para la unidad pueden realizarnos, y también invitarles a que nos sigan, ya que todos nuestros temas son bastante importantes para los asegurados, para nosotros, para los funcionarios mismos. Y nada, recalcarle lo importante que es contar con un seguro social, ya que así como le dije, toda la cobertura que tienen los beneficiarios es muy importante, nos asegura mucho, porque si en algún momento padecemos alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad grave, el Instituto de Previsión Social tiene una cobertura muy buena que ninguna otra entidad posee. Así es que es bastante importante que estemos afiliados a lo que sería el Instituto de Previsión Social, y también inscribir a nuestros asegurados para que ellos puedan tener esta cobertura, ¿sí? Les agradezco bastante que nos hayan escuchado el día de hoy, y más que nada, o sea, que tengan una hermosa tarde y que nos sigan siempre en nuestras redes y que participen siempre en nuestras charlas. Muchísimas gracias.